Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta tarde de hoy. La Red Latinoamericana de Pastoral Educativa del CELAN, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe de Colombia, el CEPRAF del CELAN, la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina, CIEC, Confederación Internacional de Educación Católica, la Universidad de San Buenaventura en Colombia, la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de La Salle en Colombia. Le da una cordial bienvenida a todos y todas en el ciclo de conferencias en torno a la Carta Apostólica del Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza. Nuevamente, bienvenidos a todos y todas. En este momento voy a dar paso a Martín, quien nos va a compartir nos va a presentar a la invitada de hoy en esta tarde. Gracias, Martín. Bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes desde esta red latinoamericana de pastoral educativa. Le damos la bienvenida a Amparo Novoa Palacios, integrante de la Sociedad de Hermanas Auxiliadoras, docente investigadora de la Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, postdoctora en Ciencias Humanas con énfasis en comunicación, información y educación, doctora en Teología Sistemática, específicamente antropología teológica, magíster y licenciada en teología, bachiller en filosofía, formación especializada en currículo, pedagogía, educación, docente universitaria por más de 20 años, investigadora senior y par evaluadora del Ministerio de Educación Nacional. Ha colaborado en la Conferencia de Religiosos de Colombia en la formación a la vida religiosa. Participa en seminarios de reflexión sobre el futuro de la vida religiosa en la Unión Internacional de Superiores Generales. Ha liderado diversos proyectos de investigación en posgrado en torno a temas como comunidades de práctica, acompañamiento tutorial en doctorado, formación ético-política, cultura, teología, religión, práctica pedagógica, paz, educación, autora de diversidad de libros, capítulos de libros y artículos de alto impacto. Bienvenida, Amparo, y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Martín, muy amable. Pues muchas gracias de antemano a mi Ricardo, que fue quien me invitó a través de nuestro decano de Facultad de Educación, el doctor Diego Barragán, que son muy conocidos entre ustedes. Este, pues sencillamente decirles, no soy experta en este campo, eso es lo primero que tengo que decirles, ¿sí? Cuando me piden ayudarles, colaborar con una charla, no pensé ubicarme en este escenario, pero la vida te lleva por donde a veces no quieres. Eh, Llevo más de 20 años con una experiencia de educación universitaria que me acompaña. Y en todos esos años, quienes aquí han tenido el recorrido por el ser maestros, docentes, sabemos que juega mucho esa parte de la actualización permanente. Si un profesor, profesora no se actualiza permanentemente, y yo me imagino que en muchos oficios, ¿no? No solamente a nivel de la educación, pues queda por fuera, así de sencillo, del campo laboral. Pero cuando amamos la profesión, pues en el deseo de querer indagar en ese campo disciplinar al que uno, en el que una ha estado imbuida, ¿no? Permanentemente. Debido a esas actualizaciones, yo he ido tomando formación en toda esta cuestión digital, ¿sí? Al principio con mucho recelo, como muchos de ustedes seguramente lo habrán experimentado, porque esto cuando empiezan a hacer todo esto, lo digital, lo tecnológico, la inteligencia artificial, etcétera, emerge, pues no deja de generar inseguridades en nuestra condición. Y la inseguridad generalmente se configura en la parte experiencial como un miedo, un cierto temor a eso que llega como desconocido, ¿sí? Entonces nos obliga
a empezar a gestar procesos de otra manera y empezar a ver que dan buenos resultados. Dan buenos resultados cuando el punto de partida es abrirnos, dejar que eso nos permee, aprender a manejar un cierto aparato conceptual, yo diría, porque a veces al inicio yo me acuerdo que nos hablaban de lo tecnológico, de educación 4.0, 2.0 o 4.0, 5.0, que hoy vamos a tocar, que eso es bonito, muy sencillito, no es nada del otro mundo, pero son conceptos que uno dice, ¿y eso qué será? Pero cuando ya le vamos poniendo el contenido, vamos explorando, nos vamos adentrando, el nivel de comprensión va aumentando y el miedo y la inseguridad disminuye proporcionalmente. Entonces, muchas veces los temores nuestros se fundan es por la falta del conocimiento, de dejarnos imbuir, conocer y posteriormente sí emitir un juicio frente a eso que antes era desconocido y posteriormente pues ya se hace más familiar. Entonces, he ido adquiriendo ciertamente herramientas con las que voy trabajando con mis estudiantes en pregrado y en posgrado. De hecho, ya hoy día, toda esta crisis del COVID que vivimos, si no hubiera sido por la cuestión virtual en el campo de la educación, pues realmente no sé qué hubiera pasado, pero pudimos continuar dando las clases precisamente por lo virtual, por la tecnología. Eso permitió y nos obligó a muchos adentrarnos sí o sí a estos campos y empezar a manejar pues muchas cosas que antes no conocíamos, pero que nos tocó aprender por las condiciones que en el momento estábamos viviendo. Entonces ahí fuimos descubriendo bondades que nos ofrece la tecnología. No es una cuestión totalmente mala o que atente contra la humanidad. Digámoslo, como algunos sectores de la sociedad, tanto de país como continental, como de mundial, a veces lo pueden considerar, sino ahí también se puede descubrir un potencial de elementos que incentivan al crecimiento de la persona. Y eso es interesante. El problema es cuando todo esto que avanza tan rápido en una era, en la quinta etapa de la revolución industrial, va tan rápido y esos elementos se empiezan a utilizar para hacernos daño. Entonces, ahí viene el gran problema, el dilema. ¿Hasta qué punto esto realmente nos ha humanizado o hasta qué punto nos ha deshumanizado? Entonces, con esto, grosso modo, voy a aperturar, he traído dos presentaciones muy sencillas que les quiero compartir. Em, una primera va a ser muy global para que tengamos algunos datos de cómo se ha movido esto en los diferentes niveles de la sociedad. Tocaré algunos puntos, no todo, como un abreboca que nos deje más inquietudes que quizá darles respuesta a las preguntas que les puede acompañar. Y en un segundo momento les voy a compartir, que me parece bonito, el anterior pontificado en presencia de nuestro hermano Francisco. Él nos compartió muchos puntos sobre esto de la tecnología, de lo digital. Y me parece vital hacer memoria de lo que él escribió, de algunas expresiones que fueron claves, se han constituido claves para el hoy, para personas creyentes e inclusive no creyentes, en cuanto a cómo o qué postura mejor asumir frente a todos estos medios digitales que hoy se están desarrollando de una manera vertiginosa. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte, que es una visión más bien muy global. Eh, Espero que les pueda, pues, ayudar. A ver, vamos a mirar aquí esta pantalla, aquí. Si me confirman, si se visualiza, por favor. Ya está, Amparo. Ok, gracias, Martín. Muy bien. Eh, el humanismo en la era digital. En esta, ciertamente,
estamos viviendo. Eso es algo que constatamos mujeres y hombres, jóvenes y adultos, eh, a lo largo de este tiempo, que vivimos en una paradoja histórica, ¿sí? O sea, la tecnología digital amplifica como nunca nuestras capacidades humanas, ¿sí? Pero siempre, ¿verdad? Amenaza con deshumanizarnos. Es algo que está allí, que no se va. Estamos más conectados que nunca, ¿verdad? Pero cada vez más desconectados de nuestra propia humanidad. Y no solamente de la propia, sino también de la de los demás. Esto no es una mera, digamos, observación tecnológica, lo que acabo de decir, sino sencillamente es lo que se dice en voz baja y en alta también. Asistimos realmente a una crisis de carácter social, antropológico, ético, religioso, económico, político y educativo, entre otras tantas, ¿verdad? Lo que exige del humanismo digital, pues una respuesta, ¿verdad?, integral y contundente. Voy a presentar esta intervención con estos puntos que ustedes ven en este gráfico, que me pareció práctico. Es lo que voy a recorrer durante lo que voy a socializarles. La primera está en esa gran pregunta: ¿qué ser humano estamos configurando hoy? Precisamente debido a lo que estamos asistiendo de un momento largo. Es un momento que a veces no se puede medir solo con lo cronológico, que yo pienso que lo trasciende también. eh, es qué ser humano estamos configurando, y eso requiere el pensarnos, el reflexionarnos, ¿sí? Desde los contextos en que estamos inmersos, los contextos que estamos habitando. Es una pregunta de carácter antropológico. Viene luego esa pregunta desde el contexto social, donde concretamente está en cuestión esto de las hiperconexiones, ¿sí? Todo mundo nos podemos conectar a horas distintas, a través de redes, a través de nodos que viajan por el espacio y que logramos tener conexión real, yo diría, con mucha gente de otras culturas y de otros continentes. Pero esto está en contraposición a esa erosión tan fuerte de los vínculos, ¿no? Nos unimos universalmente, pero también constatamos cómo vamos asistiendo a unas a fragilidades de carácter relacional. Pareciera que esto nos iba a fortalecer todo este desarrollo digital tecnológico, pero también nos ha llevado a polarizarnos, ¿no? En detrimento de o al costo de esas relaciones cotidianas que antes teníamos como muy bien afianzadas. Cuando digo antes, es antes del desarrollo precisamente de todo lo tecnológico. Otro nivel es lo de la cuestión de la ética, ¿sí? Aquí ya viene, obviamente, hemos trabajado por mucho tiempo toda esta ética de principios que se fundamenta, pues desde el punto de vista de la filosofía, sabemos que la ética es un campo de ella, ¿no? Ampliamente hablando, y da un contenido reflexivo muy interesante. Lo necesitamos como sociedades, pero también hemos ido transitando hacia esa ética algorítmica. Por eso, de pronto, no sé si ustedes habrán escuchado en algunos momentos cuando se dice, entró la UNESCO, pide, exige a todos los gobiernos que por favor hay que regular el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial en todos los estamentos de la sociedad. Y para esa regulación se necesita la creación de unos códigos éticos, porque mucho de lo tecnológico ya circula en las sociedades, pero se carecía realmente, y yo creo que todavía se carece, no hay mucho conocimiento de esas normativas éticas. Para eso hay ética. Y a lo último que apunta es a mirar si realmente eh, cómo lo tecnológico, cómo el humano interactúa con lo tecnológico, ¿sí? Si es en detrimento de su crecimiento o si es a favor de su crecimiento.
o si es para utilizarlo para todo lo que estamos asistiendo hoy día. Creo que es lo más extremo realmente de las guerras. Así que eso es lo más preocupante hoy. El otro elemento, otro nivel es lo religioso, que aquí hablamos un poco hasta qué punto lo tecnológico genera sentido a la existencia. Para algunos sectores sí, para otros no, ¿verdad? Dependiendo el nivel experiencial que se tenga con esa interacción de lo digital. Pero aquí es un poco trabajar esto de la trascendencia y el sentido frente a la vida, el sentido que tenemos en la vida cotidiana, frente a lo que puede causar el uso extremo de todas esas herramientas digitales, ¿no? Eso ya lo vemos en nuestras familias. Nos reunimos sencillamente para compartir y todo el mundo estamos con nuestro celular. Está la parte económica. Entonces se erige un capitalismo de vigilancia, que esto todos los estados y gobiernos y empresas fuertes lo han implementado, versus o en contraposición a una economía que esté al servicio de las personas. Claro que esto también inclusive se ha dado antes de un desarrollo del capitalismo en términos neoliberales. No sé si eso será correcto decirlo, pero yo creo que sí. Más bien el neoliberalismo se ha apuntado hacia cuestiones arrendatarias, no tanto de capital, porque ya la gente no puede ahorrar, no hay cómo, pero sí de decir la esclavitud y la exclusión frente a esto, ¿no? El que no está, digamos, no entra bajo este capitalismo abrupto, deshumanizante, pues no juega como persona, sencillamente. Eso es fuerte. El otro elemento que abordaré es alrededor de la política y es cómo hemos ido, digamos, avanzando. Y yo pienso que estamos hasta ahora en los primeros niveles, por lo menos en la sociedad colombiana, de que hay un crecimiento cada vez mayor, mejor. Lo mejor está medido por la parte crítica, por la parte reflexiva de nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas dentro de un contexto social. Frente a eso, pues ya podemos ver o detectar problemas o necesidades y frente a eso poder reclamar, poder buscar implementar cierto tipo de organización para buscar caminos de solución, ¿no? Pero eso solo se da cuando el nivel de conciencia, hablaríamos en términos freirianos, Paulo Freire, que fue un gran educador en América Latina, una gran autoridad, que hablaba de la educación que pueda generar realmente conocimiento en la persona y en la sociedad, pero él hablaba de la gran necesidad de crecer en conciencia, estos niveles de concienciación, o sea, que nos lleven realmente a ejercer una soberanía ciudadana, que esto es importante. La soberanía ciudadana es cuando como sociedad nos posicionamos frente al bien común y lo hacemos nuestro, porque es nuestro y lo tenemos que cuidar. Y esto pues riñe un poco con lo que toda la tecnología abruptamente y en manos de unos pocos ha ido implementando bajo una democracia algorítmica. Y por último pasaremos a ese nivel de educativo que es la pedagogía humanista en una era de inteligencia artificial. Creo que esto eh, vuelve a sacar a la luz pública lo que se ha proclamado del humanismo desde la educación, ¿sí? El hacernos personas, el tomar conciencia que la educación tiene como fin último es la reflexión y la capacidad crítica, por encima o más allá más bien de esa formación disciplinar o interdisciplinar. Bien, vamos a empezar entonces ya con la primera partecita. Entonces, en estos esquemas de planos interconectados que decía anteriormente, encontramos el primer plano, que es este plano antropológico, ¿no? ¿Qué ser humano estamos configurando? Entonces, aquí, digamos, la era digital no solo nos entrega dispositivos, ¿sí? Sino que configura lo que significa ser persona. ¿Sí? O sea, nuestra identidad se mediatiza por perfiles algorítmicos, por métricas y por representaciones cuantificadas de nosotros y de nosotras mismas. Pensemos, por ejemplo, en todas estas cuestiones de redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, que nos devuelven una versión performativa, ¿no? De nuestra vida.
O pensemos cómo los algoritmos, el algoritmo es el lenguaje propio de esta tecnología, ¿no? Es todas esas fórmulas matemáticas que los ingenieros en este campo introducen para la creación de programas. Ese es el lenguaje, se llaman algoritmos, ¿no? Y está hecho con números 0, 1, y dependiendo ahí la secuencialidad, pues eso lo trabajan para programarlo. Pero es el lenguaje, ¿no? La manera como escriben, digámoslo así, en los sistemas para programarlos, ¿no? Y que puedan responder para el fin que han sido creados seguramente. Entonces, cuando hablamos de estas redes sociales, generalmente nos devuelven una mirada, es como un espejo, entre comillas, de nuestra vida. Y los algoritmos generalmente los evidenciamos cuando de repente en alguna plataforma como Netflix, los que tienen televisión, o TikTok, que es una red digital, vamos buscando otros por allí y nos van devolviendo de repente interacciones a modo de recomendaciones. Entonces vimos una película o vimos dos y purrundum, de repente resultan cantidad de películas más o menos del estilo que me gusta. O en TikTok, uno está allí explorando la red, revisando, mirando, compartiendo, enterándose de chismes, enterándose de las fake news, que son falsas noticias, enterándose también de noticias verdaderas, etcétera, de todo lo que hay allí. Y también ahí ya inmediatamente te hacen tu perfil para recomendarte lo que estás consumiendo. Entonces, de alguna manera ya te van encajonando sin que te des cuenta y así te van alimentando. También en esto existe eh, cómo lo digital, ¿verdad? Todo esto de las redes sociales, las investigaciones sobre deshumanizaciones van documentando de manera procesual cómo esta dependencia de dispositivos va erosionando de manera, yo diría que rápida, yo no creía que fuera a ser tan rápido, pero realmente sí va siendo muy rápido, va erosionando esa capacidad de análisis profundo que los hombres y mujeres poseemos. Entonces, también se erosiona todo esto de la tolerancia, sobre todo la tolerancia frente a la incertidumbre, ¿no? Eh, Se va incentivando una reflexión pausada, sustituyéndolas más bien por respuestas inmediatas y superficiales, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta clave, quizá a lo mejor se les puede a ustedes ocurrir alguna otra que sería muy bueno preguntarnos, es la capacidad de inquirir, la capacidad preguntante. No olvidemos, lo recuerdo, que lo insistía mucho también Pablo Freire, algunos autores del contexto español, esa capacidad preguntante es como un dispositivo que motiva, que incentiva la reflexión. Y por eso es bueno que hoy nos preguntemos y nos hagamos muchas preguntas, a pesar de que no encontremos respuestas. ¿Sí? Entonces, una de esas preguntas que surgen en este escenario es si estamos formando Homo sapiens o capaces de un juicio crítico, de libertad interior, de capacidad de reflexión profunda, o estamos formando Homo digitalis que están creados para optimizar, para el consumo, para la validación externa o para la obediencia de una máquina, la obediencia algorítmica, ¿no? Ahí quedamos un poquito con esta pregunta. Junto a esto, tenemos también aquí cómo el humanismo digital, ¿verdad? Eh, Responde lo que la tecnología debe fortalecer, ¿sí? Sí. O sea, no reemplazar las capacidades humanas esenciales, ¿sí? Como qué capacidades esenciales nos podríamos preguntar, hacer memoria, esa capacidad de crear, la creatividad tan necesaria y que hoy está muy vinculada a todos estos asuntos que se hablan de innovación. A nivel de la empresa se llama los emprendimientos que se están moviendo en diferentes escenarios, ¿no? Igualmente está lo de la empatía. A esto apunta
el humanismo digital frente a lo tecnológico, ¿no? A velar también por una deliberación ética y una capacidad de vínculo significativo. Vínculo significativo, lo dijimos anteriormente, cuando hablábamos de cómo se erosiona las relaciones, ¿no? Entonces se nos invita a decir cómo volvemos a recuperar la relación, pero en términos más profundos, ¿no? No relaciones superficiales, sino desde lo profundo. Y aquí, en esto se trata de que tomemos conciencia de que la persona no es un usuario más en un ecosistema de datos. No somos datos, ¿sí? Sino el fin último de toda innovación tecnológica. Y no somos datos, a pesar de que cuando vamos a algún lugar nos pidan un carnet que tiene unas barritas y esas barritas son el modo de identificarnos. No somos datos a pesar, por lo menos aquí en Colombia, de que vayamos al centro de salud, al centro médico y nos vinculen como un cliente y un número también codificado, ¿sí? Careciendo, es decir, en detrimento de nuestra propia identidad. Parte de esa identidad es el nombre que nos constituye como personas. Entonces, esto es fundamental. No somos un mero usuario. Y entonces quizá nos preguntaríamos, pero ya esto, frente a esto, ¿uno qué puede hacer? Conversarlo y hablarlo y expresarlo donde nos esté aconteciendo eso. Eso es lo que hay que hacer. Eso es de a pie, sencillamente. No se hará en masas. Ese es el compromiso que individualmente cada hombre o cada mujer pueda ir asumiendo. Pasamos al plano social. Aquí, en este ámbito social, la digitalización promete, ¿no? Como comunidad global, pero genera aislamiento paradójico, ¿sí? Estamos en contacto permanente con otros y otras lejanos, ¿verdad? Pero los vínculos se vuelven superficiales. Los vínculos son más de carácter transaccional y están mediados por ejemplo, en todo esto de las redes sociales, por muchos like, por muchos me gusta y por expresiones de emojis, ¿no? Los emoticones también que se expresan cuando algún mensaje nos llega, pues ya los utilizamos mucho también. Aunque esto es de algo milenario, ¿no? Cuando uno estudia el origen de la escritura o cuando se estudia el origen de la sí, de la escritura y de la oratoria, todo esto que afecta lo de las expresiones del lenguaje, uno encuentra que también habían este tipo de emoticones expresados en muchas partes de la antigüedad, ¿verdad? Lo prehispánico, por ejemplo, símbolos, pinturas rupestres que significan algo. Entonces, por eso en unos estudios muy interesantes que han hecho estudiantes en posgrado, han logrado identificar que como esos emojis o esos emoticones de caritas felices, alegres, tristes, pues de alguna manera ya vienen ancladas desde antiguo, ¿sí? Nada más que hoy se expresan de otra forma, ¿no? De una manera mucho más inmediata, están más circunscritas a cuestiones de carácter emocional y de asuntos inmediatos, ¿no? Eh, bueno, con esto, entonces vemos eh, que si estamos en contacto permanente, pues también eso arrastra superficialidad, ¿no? Eh, el lenguaje o si escribimos un mensaje, nos reaccionan con algún símbolo o algún emoticón y en lugar muchas veces de una presencia encarnada, ¿no? Que esto es pues interesante. Estudios sobre sociedad en red, por ejemplo, van mostrando cómo las interacciones digitales facilitan o favorecen esa polarización, favorecen el anonimato tóxico y el ciberacoso también, mientras las conversaciones más profundas, frente a frente, van disminuyendo. Se nos llega a decir, ya los expertos en todo este campo, que se evidencia una brecha digital que va creando nuevas exclusiones, ¿verdad?
Y se habla de que un 30% de la población mundial aún no tiene acceso a Internet, ¿sí? Y en Colombia concretamente, no sé en los otros escenarios de nuestro continente, de nuestro país, de los que están aquí presentes, esta cifra supera el 30% en zonas rurales, ¿sí? Eso es un aproximado. Entonces, donde no todos pueden participar en la sociedad digital. Pues para eso también hay unos entornos especiales, eso requiere inversión económica y pues mientras no haya que comer, pues es difícil invertirle a otros asuntos, ¿verdad? Todo esto va generando una estratificación entre los nativos digitales integrados y las comunidades, como decía el Papa Francisco, descartables. Yo aquí quiero señalar en los informes de la OCDE, del PNUD también, hace 2, 3 años, señalaban cómo eh, la pobreza inclusive eh, pues ya no es suficiente y no es completa solo con datar pobreza como carencia material, que eso desde décadas atrás pues era lo que primaba, sino se ha ido, gracias a Marta Nussbaum, una filósofa muy buena, también ha dado aportes para la educación y la política, eh, ha ido avanzando a que la pobreza no se puede reducir a lo material, sino que ella implica también otros escenarios. Y uno de los escenarios que entra para agrandar esa brecha entre pobres y ricos es precisamente los asuntos digitales, la tecnología. Entonces, por eso ya hoy día, para poder hablar de unas poblaciones pobres en una sociedad, debemos incluir esa dimensión, esa perspectiva multidimensional, que eso me parece muy interesante porque ahí se contempla, por ejemplo, obviamente la carencia material, de si tiene un techo más o menos decente para vivir, condiciones, qué condiciones tiene la persona a nivel de educación. Una manera de tener la pobreza es cuando la persona no se ha educado, no hay oportunidades para su educación, el Estado no vela por los que realmente necesitan en ese campo para que se puedan educar. Una persona que no esté educada pues carece un poco de las visiones amplias a nivel analítico y reflexivo del campo cultural muy amplio, ¿no? Que son cosas básicas. Otros aspectos allí que se consideran es, por ejemplo, cómo se están los entornos de esos lugares materiales como una casa, si tienen vías pavimentadas o no pavimentadas, si tienen luz o no tienen luz, si tienen agua o no tienen agua. Otro factor allí que se contempla es, y eso es también últimamente que se ha venido agregando a ese análisis de pobreza, son los asuntos digitales, si las personas tienen en sus casas acceso a Internet, si tienen un computador, si tienen la silla adecuada para poderse sentar allí en el lugar para poder atender a esto, ¿no? Es decir, eso se amplió ya mucho por gente experta. Entonces, cuando se habla, aquí hablamos concretamente de ese 30% mundial que no tiene acceso a Internet, está cruzado con mucha información básica, real, que se ha indagado en muchos continentes. Y en Colombia concretamente, pues se constata, los que somos de acá, pues sabemos que las zonas rurales de Colombia, por la misma geografía que tenemos, es muy complicado a veces que llegue la misma luz o que llegue el agua. Pero también es cierto que no hay, en muchas ocasiones, en algunos periodos de gobierno, no ha existido como un mayor interés de inversión para poder tener posibilidad de que estas personas se puedan conectar y formarlas para ello. Entonces decimos acá que no todos, digamos, eh, participan, ¿verdad? No, no todos pueden, esta parte que está aquí señalada en negrilla, no todos participan equitativamente en la era digital. Algunos plantean, no todos participan igualitariamente en la era digital. Bueno, ahí hay una postura mucho más ideológica, pero pues dejémoslo equitativamente hasta ahí. El humanismo reclama digital,
reclama permanentemente el conectar para poder incluir, no para segregar, ¿no? El humanismo digital quiere comunidades digitales que refuercen la cooperación, que refuercen el diálogo intercultural y la participación cívica, subordinando la conectividad, sobre todo, al bien común social, que esto es fundamental. El otro plano que tenemos es la ética. El núcleo, precisamente, del desafío no es técnico, sino es ético, ¿sí? Vivimos permanentemente bajo la vigilancia algorítmica permanente. O sea, todos nuestros datos, ya por el hecho de tener un teléfono celular, eso ya es público. Ya lo han agarrado. ¿Y cómo constatamos eso? Pues con toda la cantidad de propaganda que nos llega de cantidad de partes que uno dice, pero si yo no he ido allá y no sé por qué tienen mi teléfono o por qué tienen mi contacto, ¿no? Ustedes saben que hacen negocios ciertas empresas con todos nuestros datos para dar la portabilidad a otros. Y eso lo hacen muchas veces faltando a este principio ético que desconocemos. Y como lo desconocemos, pues no reclamamos. Es poca la gente que reclama, pero ya cuando vamos avanzando en conciencia de esto, ya asumimos una postura mucho más activa frente a eso. Entonces aquí vivimos en esa vigilancia. Cada clic que se da cuando entramos al medio a buscar en nuestras bases de datos, en plataformas, cuando damos un like en las redes sociales, me gusta, alimenta todos estos sistemas opacos que predicen y moldean nuestro comportamiento. Entonces, hay grandes plataformas, ¿no?, que concentran nuestros datos personales y los concentran muchas veces sin el consentimiento pleno que nosotros demos y sesgan resultados por los intereses también comerciales y despliegan obviamente una inteligencia artificial con unos prejuicios incorporados que van discriminando por género, por raza y también por condición socioeconómica. Este es otro nivel de análisis de la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Todo el asunto de género, todo el asunto de raza y todo el asunto del estrato económico, mal llamado estrato económico, por lo menos aquí en Colombia, que nos llegaron a estratificar en algún momento dado sin darnos cuenta. Junto a esto, el humanismo digital exige que la ética no sea un epílogo, ¿sí?, sino más bien sea un criterio constitutivo de la innovación, ¿sí? Cada algoritmo debe preguntarse: ¿a quién sirvo? ¿A qué costo humano lo hago? ¿A qué sociedad construyo? ¿Qué sociedad construyo? ¿No? Esto implicaría diseñar tecnologías centradas en valores como dignidad, creatividad, privacidad, transparencia, inclusión, sostenibilidad desde el minuto cero del desarrollo. ¿Sí? Fundamental en esto, la dignidad, el respeto por nuestra intimidad, por la inclusión, por la transparencia. En el plano religioso, tenemos frente a este plano que la era digital es ambivalente. Permítanme la expresión, es un poco la, la percepción y a juicio de expertos, es lo que es la manera como la pueden llamar, ¿no? Es ambivalente porque de alguna manera ofrece herramientas pastorales, responde a las preguntas de sentido, preguntas últimas que van al sentido de la existencia, preguntas de carácter existencial, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Qué valor tiene cada vida humana? ¿Hacia dónde, verdad, vamos como especie? Entonces, el humanismo digital, mm, eh, cuando se abre a la dimensión religiosa, nos recuerda que la técnica es para el servicio del ser humano, ¿sí? No el ser humano para la técnica. Y debe liberar tiempo para el encuentro con Dios, con el misterio o con los entes espirituales, dependiendo la creencia religiosa. Debe liberar tiempo para compartirlo con el otro que es próximo, que es prójimo. Debe darse tiempo para esa reflexión desde la propia interioridad, ¿no? Y no colonizarlo con entretenimiento infinito.
qué es lo que está sucediendo con todo esto de lo digital. Ustedes y yo tenemos la experiencia vivida por el COVID. Muchas cosas a nivel de iglesias, hablo en plural, no solamente la católica, empezaron a elaborarse justamente desde el COVID. Y eso ayudó enormemente a las personas, sobre todo porque nos sostuvo en un momento de crisis y de pérdida de sentido de la vida. Nuestra vida estaba amenazada. Hoy día, de nuevo, está amenazada por esta cuestión de la guerra y estamos a la espera de que quién va a oprimir ese botón para que inmediatamente dispare algo nuclear y acaba con la humanidad. Entonces es otra tensión que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y afortunadamente eh, las iglesias em, hicieron un uso muy positivo para acompañar a la gente a través de estos medios digitales. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, eso no puede suplir lo presencial, que también tenemos que potencializarlo. Entonces, en ese sentido, vemos cómo teólogos, teólogas contemporáneos van advirtiendo que ninguna inteligencia artificial puede responder a las preguntas últimas que señalábamos anteriormente. ¿Sí? Pues sí, hay mucha indagación sobre la muerte, escritos muy serios que circulan en redes sobre la supraconciencia, muy interesante para poder resolver esa vida desde un punto de vista escatológico en mayor plenitud, porque pasamos de una vida a otra vida, que eso me parece precioso poderlo también expresar. Eh, Pasamos al plano económico. Y aquí vemos cómo en este plano la era digital ha creado un capitalismo de vigilancia, donde nuestros datos son la mina de oro. Con ellos han estado negociando todo el tiempo, ¿no? Y nuestros datos son la mina de oro del siglo XXI, definitivamente, ¿sí? 9 empresas tecnológicas controlan el 80% de los datos mundiales, extrayéndolos sin compensación justa, mientras van concentrando procesualmente poder económico, ¿verdad? Sin precedentes. Modelos como Uber o las redes sociales que están tan disparadas van prosperando al costo de explotar trabajo de manera precaria, ¿no? Y de utilizar personas como mercancía, ¿sí? Entonces, se sigue dando esa explotación del trabajo. Por eso el asunto ético, la ética algorítmica, ética digital, tendrá que estar, bueno, ojalá que en los gobiernos fuera mucho más práctico ese asunto, algo de emergencia para poderlo implementar, pero es lo que nos puede alertar precisamente para evitar que esto siga avanzando. Una vigilancia, un control sobre nuestros datos que está monetizada. ¿Sí? Vale dinero. Vemos también, por ejemplo, todo esto de los youtubers. Cualquiera ya se ha hecho rico en una semana, dependiendo la cantidad de me gusta, me gusta, me gusta. Ya hay trabajos, pero eso es una esclavitud también fuerte. Permite cualquier tipo de acciones mientras sea lucrativo, ¿sí? Que roza precisamente con la parte ética. Eh, Aquí el humanismo digital reclama una economía digital ética. O sea, esto se traduce en modelos de negocios, ¿verdad? Eh, que protejan datos, que protejan los derechos humanos, que generen empleo digno, obviamente, pues si es un empleo digno, que esté dado con una automatización responsable y que puedan realmente distribuir los frutos, ¿sí? De la innovación de alguna manera en términos equitativos, ¿no? Para evitar eso de la explotación. La productividad tecnológica, obviamente, también no puede lograrse sacrificando la cohesión social y un trabajo decente. Definitivamente no. Por ahí no va el asunto. En el nivel del plano político, tenemos aquí, las redes sociales han democratizado, sí, la voz, pero también han weaponizado la desinformación. O
sea, el término weaponizado significa arma y están utilizando toda la desinformación como un arma para poder erosionar las relaciones en la sociedad. La desinformación es lo que rompe precisamente el tejido y eso conviene a quienes lo hacen. Mantenernos en esa dispersión, mantenernos en esa distracción y mantenernos precisamente con posturas confusas, que es lo que más interesa. En ese orden de ideas, también se da cómo esto de las redes sociales ha manipulado las elecciones de cualquier nivel, ¿no? Y procesualmente ha ido debilitando institucionalmente todo esto mediante cámaras de eco y de bots. Esto de cámaras de eco, de bots, son entornos especialmente digitales. Le voy a explicar. Y eso lo vivimos ustedes y yo permanentemente donde los usuarios o como usuarios consumimos información, ¿verdad? Pero es una información que es sesgada y es repetitiva y que generalmente coincide únicamente, que eso es muy curioso, con nuestros propios intereses y creencias, ¿sí? Eliminando activamente, ¿no? Puntos de vista opuestos. Por eso la tolerancia está amenazada, ya somos poco tolerables. Es decir, ya medio percibimos, por lo menos aquí en Colombia, estamos en una situación social muy fuerte, que pues ya no aguantamos el punto de vista distinto del otro, y ese no aguantar, pues de una vez sacamos el arma y lo matamos. Así de sencillo. Y está pasando en Colombia, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Inglaterra, está pasando en España, en cantidad de países. ¿Sí? Entonces se va detectando de estas cámaras de eco, ¿no? Cómo funcionan como sistemas cerrados que refuerzan la polarización, ¿sí? Que limitan el pensamiento crítico y que fomentan la desinformación. A eso hacemos referencia aquí de lo que son las cámaras de ecos o bots, ¿no? Un poquito. En esto también tenemos gobiernos y corporaciones que compiten por controlar las narrativas digitales, ¿sí? Mientras la vigilancia masiva va erosionando las libertades fundamentales, ¿sí? Eh, el humanismo digital defiende derechos digitales como extensión de los derechos humanos, eh, derecho al acceso equitativo, la privacidad efectiva, la portabilidad de datos, ¿verdad? La transparencia algorítmica y el control ciudadano sobre plataformas que median, digámoslo así, la esfera pública, ¿sí? Sin regulación democrática, la técnica de la técnica, ¿no? Corremos el riesgo de una tecnocracia privatizada, ¿sí? Donde los algoritmos no electos deciden nuestro destino colectivo, como están intentando hacer. En el plano educativo, eh, aquí encontramos eh, finalmente en la educación, y este es más también, bueno, un poquito más afín a mi campo, pues aunque he trabajado por muchos años también en todo esto de la formación ético-política en seminarios de posgrado, es muy interesante realmente, toda esta vinculación de fe política, muy importante, también descubrir por qué intencionadamente no se quiere dejar vincular la fe con la política ni la política con la fe, claro, es decir, porque eso cualifica mucho los niveles de conciencia del humano. Y sabemos que lo religioso pues tiene un potencial muy fuerte, sea para unir o dividir en un contexto político amplio y social. Eso es así. Hoy estamos viendo esto, ¿no? Estamos a la espera de qué va a suceder con el asesinato de este líder en Oriente, pero con seguridad ellos no se van a quedar quietos, ¿sí? Van a reclamar, porque se tocó el corazón de esa cultura, ¿sí? El asesinato de un líder. Bueno, que era injusto, pues nos podemos preguntar si los líderes todos gozan de justicia, los líderes religiosos en general, pues son humanos,
como todo mundo. Bueno, y ahí entramos a asuntos políticos mucho más radicales, que sometían, que estaban en esclavitud, pero igualmente los que están acabando con esos sistemas están creando los suyos para poder manipular de manera general el mundo también, desde sus intereses. Entonces, en el campo de la educación, centros educativos van señalando, ¿no? Cómo la tecnología sin humanismo genera un aprendizaje superficial y sobre todo un aprendizaje dependiente, dependiente de todas estas herramientas que hemos ido descubriendo y que aportan para los procesos de aprendizaje y de enseñanza, pero también son contraproducentes cuando estas ocupan el lugar de la reflexión profunda, de potencializar la capacidad crítica frente a los hechos que emanan de los contextos sociales. Las herramientas como ChatGPT, por ejemplo, pueden automatizar tareas rutinarias. Uno ya ve en los estudiantes, cuando yo les pongo, por ejemplo, trabajos para que realicen, les digo, utilicen la inteligencia artificial, les digo tal herramienta, y ustedes me van a decir el prompt, que es la frase concreta con la que ellos tienen que buscar sobre determinado punto de interés, pero me tienen que datar, o sea, decir cómo hicieron la búsqueda. Y yo como acompañante en su proceso de aprendizaje y enseñanza, pues tengo que ir explorando, sobre todo para sacar de ese insumo que me entreguen dónde está la parte reflexiva que los estudiantes han hecho ahí. Para nosotros, ya docentes, en el rol que tenemos, pues es una labor mucho más compleja que tenemos que hacer. Eso está clarísimo, pero nos toca estar ahí, porque lo más amenazante es que se imparta una educación que carezca de la reflexión y de lo crítico. En la apertura de esta charla, yo les decía, el fin último de la educación en una sociedad y para el cual fue creada la educación, que no fue en sistemas formales, sino fue más informal, es para ayudar al ser humano a reflexionar y a potencializar su capacidad crítica frente a problemas que vamos creando en la misma sociedad, porque es el humano el que los va creando, ¿sí? Eh, Frente a esto, entonces, decimos que emerge esa educación 5.0. Esta educación, quiero aquí señalar, es un paradigma, ¿sí? Un paradigma educativo que surge precisamente como respuesta a la revolución 5, revolución industrial quinta, digámoslo así. Y esta se enfoca en el equilibrio del uso de la tecnología. Precisamente la educación 4.0 no le interesaba que la tecnología, equilibrar el uso de la tecnología con lo humano. Esta educación 5.0 se está enfocando en equilibrar el uso de la tecnología avanzada con un enfoque humanista. Creo que esto es muy interesante. La versión 5.0 sitúa, ¿sí? Al ser humano en el centro, ¿no? Buscando que la tecnología sirva para mejorar el bienestar social y la sostenibilidad. Este tipo de educación prioriza el desarrollo de habilidades socioemocionales, la ética, por ejemplo, la empatía por encima de la mera técnica, ¿sí? Utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial para adaptar contenidos, un poquito a modo de ejemplo lo que les decía ahorita desde mi experiencia, y adapta también a los ritmos y a las necesidades de los individuos de cada estudiante. Fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, la resiliencia, ¿no? E intenta ser de los estudiantes, de los alumnos, personas que sean realmente agentes de cambio, agentes de cambio. Esa es una apuesta para cuando escuchen lo de la educación 5.0, es ahí donde se focaliza. Y aquí el rol del docente, pues obviamente que supera ese rol tradicional, digamos, lo digo muy ligeramente, porque eso pasa por muchos modelos pedagógicos o educativos, dependiendo la época de estudio en que se haya estado, pero pasa del rol docente de ser transmisor simplemente de contenidos a un facilitador crítico y que acompaña la situación de los estudiantes desde la perspectiva socioemocional. Muy bien, a modo de conclusión, el humanismo digital, pudiéramos decirlo, no es una utopía nostálgica,
sino una propuesta normativa contundente, ¿sí? Toda innovación tecnológica debe evaluarse por su impacto. ¿Y sobre qué impacto? El impacto fundamental y esencial, que es la dignidad humana, la justicia social y el bien común. Entonces aquí no se trata sencillamente de rechazar así porque sí el progreso digital, sino de someterlo a criterio humano consciente. Junto a esto, he elaborado unas preguntas que me parecen pueden ser buen pretexto para que, pues no es para la que las respondamos acá, porque pues, o de pronto sí, pero son varias. Eh, 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 lo digital, sí o sí, sí o no, nos plantea un dilema, ¿no? Y es que una era digital sí puede humanizar o deshumaniza. Entonces ahí yo les invitaría a que tomaran esas preguntas, ¿no? La primera, diseñamos tecnologías que elevan la condición humana o la reducen a datos. Construimos comunidades digitales inclusivas o cámaras de eco excluyentes. Acordémonos cuando expliqué la cámara de ecos, ¿no? Subordinamos algoritmos a principios éticos o a principios algorítmicos. Permitimos que la técnica opaque la trascendencia o la ponemos al servicio del sentido. Construimos economías que distribuyen dignamente o concentran poder. Fortalecemos democracias digitales o tecnocracias privatizadas. Y por último, formamos sujetos críticos con tecnología o los estamos formando para que dependan cada vez más de ella. Decimos entonces aquí ya que el humanismo digital nos recuerda que la técnica es para la persona, nunca la persona para la técnica, ¿sí? Hagamos esta certeza, esa es como la invitación, el eje de nuestra acción educativa, profesional y ciudadana, o de jubilados, no sabemos todavía, ¿verdad? O de abuelas, o de abuelos, o de papás, o de mamás, yo qué sé, ¿sí? O de ciudadanos, donde estemos. Bueno, aquí hay unos insumos de material bibliográfico que soportan un poco lo que he trabajado. También les puede servir a los que estén interesados para que puedan ampliar mucho más, puedan seguirlo profundizando. Bueno, con esto termino esta primera parte. Necesitaría 10 minutitos nomás, si me dan tiempo, Miguel, para compartirles lo del Papa Francisco. Sí, ¿Tengo tiempo? dale, ¿Sí? dale, 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 sí, claro que sí, Amparo. Ok. Vamos a ver aquí, pues, si me permiten. eh, a ver aquí. Avísenme, por favor, si tengo, si se está visualizando. Listo, Amparo. Perfecto. Él lo puede ampliar un poquito más, pero, o ponerlo a modo presentación y ya. Perfecto. Ok, ahí ¿Se tenemos. se te apagó la cámara, Amparo? A ver, voy, sí, permíteme. Ahí ya estamos. ¿Ya? ¿Se Sí, visualiza? sí, señora. Perfecto, listo. Me parecía por cuestión de sensatez. Yo amé mucho al Papa Francisco. Me dolió mucho su muerte, como a muchos, realmente y muchas, porque fue alguien que nos aportó mucho eh, para el proceso de humanizarnos, ¿no? Luchó mucho por la justicia y fue muy concreto realmente en llamar la atención hacia eso, cómo buscar los caminos que fueran viables para hacer práctico todo esto del Evangelio, ¿no? Que es una, a fin y al cabo el Evangelio es una apuesta también por la humanidad, no es otra cosa, ¿verdad? Y, y entonces, no sé, cuando estaba yo pensando en esto, recordé algunas afirmaciones del Papa Francisco. Yo dije, no, tenemos que hacer memoria de ello, porque estoy segura que ustedes también lo recuerdan. A ver, aquí esto no me pasa, vamos a mirar si nos pasa. Ya. Entonces, aquí lo que yo voy a compartirles de una manera también muy, muy, muy sencilla
es cómo eh, el humanismo en la era digital ya estaba presente en la visión de nuestro anterior pontificado, ¿sí? Entonces, de alguna manera se evidenciaba una tensión entre lo que era el avance tecnológico y la dignidad humana, y eso lo repitió mucho el hermano Francisco, como también le decíamos en algunos escenarios, ¿no? Anclado a una doctrina social, ¿no? Que propone un humanismo integral con la deshumanización. Ahí hay una focalización, puntos que detecta el Papa de cómo la era digital está promoviendo también deshumanización. Entonces, en ese orden de ideas, eh, eh, se toca, grosso modo, lo que es la tecnología versus una humanidad vulnerable, el riesgo de la cultura del descarte, que es palabras que él repitió en muchas fuentes, intervenciones que él tuvo. Y una pregunta clave es si la inteligencia artificial está al servicio del ser humano o al revés. Pudiéramos de pronto también formularla de esta manera. Si la inteligencia artificial está al servicio de la inteligencia natural o si la inteligencia natural está al servicio de la inteligencia artificial. ¿Sí? Porque ciertamente la inteligencia artificial supera la inteligencia artificial, aunque veamos muchas cosas que nos deja anonadados, ¿verdad? Eh, para el Papa Francisco, lo primero es la humanidad, ¿verdad? La dignidad humana es lo primero. Nos dice él, él va a identificar una cultura del descarte digital, ¿sí? Donde las personas, nos dice el Papa, permítanme acá un momento, que es que esto se trabó acá. eh, Se encuentran amenazadas, especialmente las personas más frágiles, ¿sí? Y se convierten ellas en datos prescindibles para los algoritmos optimizados para un sistema económico eficiente, que es lo que intentan hacer, ¿sí? No critica, esto creo que es importante, la tecnología per se, sino su instrumentalización. Si se convirtiera en enemigo del bien común, hace referencia al- a la tecnología, el llamado progreso tecnológico de la humanidad conduciría a una desafortunada regresión, a una forma de barbarie dictada por la ley del más fuerte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todo esto de las plataformas que priorizan el grado de interacción que se tiene, que utilizan lo emocional del humano, reclaman la lealtad del usuario, ¿eh? O los clientes los empiezan a utilizar con una marca determinada, ¿verdad? Eh, Todo esto lo que refleja eh, en el fondo son nuevas esclavitudes que van en contra de la verdad, ¿sí? Y en últimas nos van llevando a una mayor amplificación, a mayores polarizaciones, a mayores exclusiones de la voz de los más vulnerables, como los migrantes, los ancianos, que no tienen posibilidades o posiblemente competencias digitales. Entonces aquí la pregunta clave es la que les decía anteriormente, ¿no? Si la inteligencia artificial está al servicio del ser humano o al revés. Y aquí radica el eje ético. Francisco invierte la lógica tecnocrática dominante y la tecnología ética, señala, debe estar orientada al desarrollo humano integral, no reducir al ser humano a objeto de optimización algorítmica. ¿Sí? Eh, Nos dice en esta perspectiva eh, que existen, digámoslo así, para, para favorecer ese desarrollo humano integral, unas buenas prácticas que pueden favorecerla, y es si la inteligencia artificial
que personaliza el aprendizaje atendiendo la diversidad cultural y las necesidades humanas, no solo métricas. Esto llevaría a unas implicaciones para el humanismo digital, ¿no? En este caso sería como tener en cuenta criterios como la dignidad intrínseca, sobre esa dignidad o utilidad cuantificable, tener en cuenta esto del bien común, sobre lo lucrativo a nivel privado, tener en cuenta la fraternidad digital, en contra de esas competencias que van deshumanizando. ¿Verdad? Esta pregunta inicial sobre la dignidad humana, como medida del progreso tecnológico, nos lleva a pensar cómo la dignidad tiene que estar por encima de todo como una prioridad, ¿sí? Junto a eso eh, está el bien común, un bien común eh, que tiene que precisamente llevarnos a sopesar los criterios éticos y universales para la tecnología, ¿sí? El beneficio indiscutible, decía nuestro Papa Francisco, dependerá de la medida en que las nuevas posibilidades sean usadas en modo ético, no una utopía abstracta, sino una exigencia práctica. Entonces, la inteligencia artificial amplifica desigualdades cuando no se tienen en cuenta criterios éticos, cuando no se tienen en cuenta a los débiles, ¿verdad? Y propone un diálogo global para estas regulaciones, como en su llamado a los tratados internacionales, cuando en el 2025-24 creo que asistió a esta, 24, asistió a esta reunión en Davos que se dio, que llamó precisamente a un diálogo global sobre estos asuntos. Aquí el Papa Francisco va a señalar cómo la inteligencia está dominada por corporaciones privadas, y esto lo plantea pues a modo de denuncia, ¿no? Y lo afirma. Esto lleva a acentuar esas desigualdades, ¿no? Señalaba que un 90% de datos mundiales están controlados por pocas empresas a nivel mundial, ¿no? Es algo que frente a lo cual Francisco pide una regulación global, ¿verdad? Junto a esto, él va a trabajar también, y de una manera muy fuerte, posiciona frente a esta era digital lo que es una postura crítica a la deshumanización. Entonces, la dignidad humana no se mide con un algoritmo, es lo que tiene que quedar claro. Y ningún algoritmo puede reemplazar la decisión responsable del corazón humano. ¿Sí? Ninguna. Entonces, aquí hay una cuestión, una línea roja infranqueable, digámoslo así. La inteligencia artificial cuantifica, pero el valor humano es cualitativo. La IA es cuantitativa. El valor humano es cualitativo. Creo que esto es importante. Entonces, el riesgo será posible envenenar los debates públicos e incluso manipular las opiniones de millones de personas, que es a lo que estamos asistiendo. Junto a esto, habla también de la inteligencia artificial como un instrumento humano, ¿no? Eh, y aquí, digamos que la idea central es cómo la IA debe ser un instrumento al servicio de la humanidad y del desarrollo integral, ¿sí? Y nunca sustituir la responsabilidad moral. Entonces, hay un optimismo de alguna manera condicionado a esto. Entonces, la inteligencia artificial es una gran ayuda si está centrada en el ser humano. Y el Papa Francisco la vio como una herramienta para el desarrollo sostenible, pero condicionada siempre a la ética. Y a propósito de ello, señaló 6 principios a tener en cuenta, que era la inclusión,
era la equidad, la privacidad, la transparencia, la seguridad y la fiabilidad para evitar sesgos. Entonces, ejemplos positivos de inteligencias que aplican esto está, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial detecta la desnutrición infantil a través de fotos, cuando existen plataformas educativas personalizadas, por ejemplo, para personas discapacitadas, para cuando hay traductores simultáneos, que eso favorece en última instancia y enriquece mucho. Ya también algunos hemos asistido a eso, utilizamos ya varias herramientas a propósito de eso, para un diálogo intercultural, ¿no? Pero también hay que ver un límite ético de esto, ¿no? De la inteligencia artificial, que no, nunca habrá una autonomía total. Siempre tenemos que ser conscientes de que debe de existir una responsabilidad humana, ¿sí? Frente a esto. Otro aspecto es en cuanto a los riesgos digitales. Entonces, aquí se presenta manipulación, desigualdad, deshumanización, ¿sí? Si los progresos tecnológicos fuesen causa de desigualdades cada vez mayores, no podríamos considerarlos como verdaderos progresos. Entonces, aquí evidentemente que hay unos riesgos sistémicos identificados, ¿sí? Se presentan lo que hemos venido hablando, manipulación de opiniones tendenciosas y de datos falsos, las fake news, por ejemplo. También se sigue agudizando, otro dato ahí, que es como riesgo, se sigue agudizando la desigualdad. Esto lo recogemos en toda esa perspectiva multidimensional de la pobreza que señalábamos anteriormente. Entonces, hay una brecha digital que excluye a 2.600 millones de personas que están sin Internet en el mundo, ¿no? La deshumanización está vigente. Hay relaciones mediadas por algoritmos que pierden a costa de la empatía, ¿no? Por ejemplo, un estudio en Cambridge Analytica mostró una manipulación masiva en algunos territorios, ¿sí? Y la IA laboralmente, también es algo que se comprueba, laboralmente discrimina en muchos casos por asuntos de raciales y de género. La contrapropuesta que nos hace el Papa Francisco es una cultura de la ternura. Cómo posicionar nuestra mirada como mujeres de fe, hombres de fe, apuntar hacia la configuración de una cultura de la ternura versus la cultura del descarte, ¿no? Igualmente, creo que los franciscanos hablan mucho de esto de, ¿cómo es? Permítanme la expresión aquí de sentir desde el corazón, ¿no? Es la expresión que utilizan, la sabiduría del corazón. Eso fue una solución franciscana que vienen trabajando por mucho tiempo. La sabiduría del corazón Mm. versus la inteligencia artificial. Y esto, pues, puede ser parte constitutiva de una pedagogía que forme en el discernimiento ético ante las pantallas, por ejemplo. ¿Sí? El discernimiento no solamente tiene que estar referido a asuntos individuales, existenciales de la persona o vocacionales, sino también tienen que estar referido el discernimiento como una potente herramienta para fortalecer el tejido social desde saber discernir lo bueno de lo malo, lo conviene, lo que no conviene, juicios de valor favorables, no favorables, con respecto a nuestras acciones. Para eso necesitamos mucha formación, porque yo creo que como humanos necesitamos personas que permanentemente nos acompañen y nos lo recuerden. Potencializar esa cultura de la ternura desde una sabiduría del corazón. Así mismo, Amparo, sí, 10 minutos para que podamos escucharlos a ellos, ¿vale? ok, perfecto. Ya Listo. para ir cerrando, el Papa también hace una propuesta humanista, ¿no? Y él nos señala aquí, hablar de tecnología es hablar de lo humano, significa hablar de ética, de libertad, de responsabilidad, de fraternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo potencializar diálogos más inclusivos?
Acordémonos que él se dirigió no solamente cuando tenía sus intervenciones públicas, no solo se dirigió a población creyente, o solo a religiosas, o solo a sacerdotes o hermanos, o a bautizados. Se dirigió a todos los integrantes de una sociedad. Pudo establecer diálogos con ingenieros, con arquitectos, con empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Potencializó realmente un diálogo inclusivo y también con gente pudiente, con vulnerables, con creyentes, no creyentes. Todo esto implica una ética digital que propone en Fratelli Tutti también, ¿no? La tecnología al servicio de la amistad social global. Y ya para cerrar, existe un llamado a la acción, ¿no? Entonces, los desarrollos tecnológicos que no mejoran la vida de todos no pueden llamarse verdadero progreso. Entonces, aquí hay tres pasos concretos a tener en cuenta para esto. El Tratado Internacional vinculante sobre la inteligencia artificial ética, que eso ustedes lo pueden, ya circula en los medios sociales. En el escenario educativo, tener muy en cuenta o ayudarnos a fortalecer eso del diálogo educativo desde una sabiduría del corazón y potencializar esto de la fraternidad digital a partir de plataformas que conecten, que potencialicen lo comunitario y más bien decir no a a la polarización. Un humanismo digital centrado en la dignidad y el bien común. La invitación es a decir, sí, cada uno, cada una, cómo contribuimos a la construcción de esto. Eso sería todo, mi estimado Miguel. Muchas gracias, Amparo. Con Súper. mucho gusto. Excelente. Es un tema supremamente grande. Muy Muy amplio, amplio, un tema muy demasiado. grande y realmente no nos alcanza el tiempo para poder Sí, profundizar, pero bueno, quedan algunos puntos y bueno, esa es la idea, ¿no? Quedar algunos temas básicos, centrales para poder seguir ampliando profundizando en cada uno de ellos. Muy bien, momento para la participación, entonces escuchamos. Desde ya pueden abrir sus micrófonos, también su video y los pues, escuchamos, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar? Si hay alguna pregunta o si quieren hacer algún aporte, bueno, entonces los escuchamos, las escuchamos. Quien quiera lo puede hacer ya. Edgar. Bueno, buenas noches. Primero agradecerle mucho la reflexión, Amparo, excelente y una síntesis que nos pone mucho a pensar. Incluso lo que yo anoté cuando hablaste de educación, y creo que es generalizado, es que en medio de esta experiencia que estamos viviendo, ignoramos lo que está pasando. sí, Lo digo desde la experiencia en educación. El educador ignora todo esto y yo muchas cosas ignoraba hasta hoy también. Entonces, me parece que es aún más grave que usamos la tecnología y no nos damos cuenta que nos estamos deshumanizando. Usted lo dijo, lo normal hoy es encontrarnos, citarnos, organizar una fiesta, una comida para ir todos a ver el celular a algún lugar, ¿verdad? sí. Entonces, para mí hay un gran reto como educador eh, y más que todo como agente de pastoral, ¿verdad? El reto es abrir los ojos, darnos cuenta, diría yo, cómo hacer para darnos cuenta que no es tan, se me fue la palabra, pero que no es tan normal y que es muy grave lo que está sucediendo a nivel de relaciones, a nivel educativo, de la ética. Entonces, pues a mí me queda ese reto, ¿cómo hacer para darnos cuenta? Gracias. A ti, Edgar, muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, a mí me gustaría también, por supuesto. Bueno, pero está Josefina. Josefina, adelante. Después.
Sí, dale, Josefina. Mar- Martín, estabas tú antes, así que yo puedo dejar pasar siempre Sí, preguntas, así que, yo soy de por la favor. casa, pero por favor, Josefina, Bueno, adelante. Em, muchísimas gracias, Amparo. Para mí es un tema muy así que me interpela mucho. Acá en la Argentina vos preguntabas estadísticas, tenemos un 40% de hogares sin computadoras, sin PCs. Tenemos un 10% de hogares sin conexión en Internet. Tenemos un 20% de personas que con conexión no son no tienen las habilidades para poder responder de lo digital. Y en este momento en la Argentina, en muchas de nuestras provincias, se ha se ha prohibido o se ha dejado de habilitar el celular en nuestras escuelas. Esto Mm, es recién este año que estamos pasando por esto. Yo acompaño escuelas franciscanas y tenemos distintos niveles socioeconómicos. Me estoy preguntando ahora, cuando te escucho, cómo podemos trabajar todo lo que es el pensamiento crítico, porque en algunas escuelas vamos a poder trabajar con pantallas como para poder seguir trabajando con nuestros chicos desde ese lugar. ujú, Mi duda es qué hacemos con esas escuelas donde no tenemos esta posibilidad porque no contamos con estas herramientas digitales. ujú, ujú. Martín, gracias, Josefina. Sí, bueno, eso es la paradoja, ¿no? A partir de lo que nos dice Josefina, qué interesante porque los países, entre comillas, desarrollados, están precisamente volviendo a las clases más de interacción humana, ¿no? Sí. Renunciando precisamente no renunciando, sino dándole prioridad a la relación humana dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Por Ujú, supuesto que eso es también importante reflexionar, tal vez hasta las mismas comunidades que no tienen acceso a Internet y a las tecnologías podrían estar descontaminadas hasta ujú, cierto punto de toda esta influencia tecnológica, ¿no? Pero creo que hay un punto importante, y lo decía Amparo, hay un límite, ¿no? Hay una raya, hay una frontera, ¿no? Hasta dónde puede llegar las tecnologías y hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? ujú, Yo lo comparo como cuando empezamos a aprender a manejar, ¿no? Y por supuesto, aprender a manejar con un carro, un auto, eh, con, con la esperanza de poder, no sé, de trasladarnos más rápido, de ser más eficientes en el trabajo, de llegar a algún lugar, de llevar a algunas personas. Por supuesto, no podemos dejar de lado los autos, por ejemplo, de bomberos, de ambulancias. O sea, el auto ha favorecido al ser humano, por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay seres humanos imprudentes, ¿no? A la hora de manejar también, pero hay un límite, ¿no? Si nosotros decidiéramos subir, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un cerro muy conocido que se escala, que se llama el Chirripó, o si estamos en Perú, en el Huascarán, o si nos vamos a México al Popocatépetl, o no sé, ujú. en Bogotá, en Colombia, cuál cerro les gusta escalar. Monserrate. Monserrate, bueno, si tuviéramos el carro más moderno del mundo, no nos serviría para llegar hasta arriba, ¿no? No nos serviría, requiere el ser humano entrenarse y ser capaz Ujú, de conquistar una cumbre, ¿no? Creo que es donde tenemos que ir clarificando eh, la crisis antropológica, ¿no? Es decir, no podemos ceder a un algoritmo en nuestra dignidad, no podemos ceder a una tecnología en nuestras capacidades
o limitar nuestras capacidades a lo que puede dar una tecnología. El ser humano es mucho más que eso, ¿no? Y el ser humano es capaz de conquistar mucho más, ¿no? Y aquí podríamos hablar hasta de la santidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está el punto, ¿no? Cómo la educación no puede limitarse simplemente a utilizar las herramientas tecnológicas y la IA, ¿verdad? Para simplemente capacitar en alguna asignatura. Necesitamos transformar la educación para lo que es y fue creada, Así para es. el desarrollo integral del ser humano y llegar hasta cumbres que no sabemos, ¿no? Porque de ahí el espíritu y el alma son, no podemos saber hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Eh, Entonces, por ahí tenemos tal vez que ir reflexionando. Amparo, yo creo que ahí nos dio pistas y desafíos muy importantes. Creo que tenemos que prepararnos como seres humanos, como formadores, como educadores, ante esta crisis antropológica, y que humanizar las tecnologías, como dice el Papa León XIV, no significa darle categorías humanas a la tecnología, ¿no? Sino significa que el ser humano es primero, ¿no? Es el centro y el motivo y el principio y fin de esta educación. Muchas gracias, Amparo, por eso. con mucho gusto, Martín, gracias. Muy bien, Martín, gracias. Warne Sí, ¿me y escuchan? luego Fray José Heriberto. ¿Me Warne, sí. escuchan? Sí, Sí, perfecto, sí. dale. Muchas gracias, Amparo, por su excelente ponencia. Yo estaba pensando, y lo voy a decir tal como lo pienso, ¿verdad? Eh, yo también soy un admirador del Papa Francisco eh, por su postura tan incisiva a los sistemas, postura tan incisiva a las corporaciones, a las entidades mundiales, etcétera, etcétera. Y sobre todo a ese llamado y eso tiene que ver mucho con políticas. Y cuando pienso también en este tema, tengo una gran preocupación porque solamente la palabra política ya genera chispas, ¿verdad? Digamos, en un gran grosor de nuestras poblaciones, porque muchas veces simple y sencillamente se deja de lado esa mayor participación activa que como ciudadanos deberíamos de tener y las injerencias que deberíamos de tener como ciudadanos en todo el alcance político. Nos están No sé, congelando. este elemento ético hoy por hoy hacia las tecnologías. Y creo que aquí hay diríamos, como un gran trabajo por hacer, que es fortalecer más el civismo, fortalecer más la formación ciudadana para que este tema no sea un tema digamos, que lo sintamos lejano o no me meto porque voy a encontrar polarizaciones de opiniones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me explico. Ujú. Debemos de seguir suscitando y permítame esta expresión, ayudar a la ciudadanía a echar más músculo, ¿verdad? Para que nuestras participaciones también toquen esta área que tiene que ver mucho con lo que hoy por hoy se están desarrollando en los países o se está permitiendo en los países. Ujú, ujú. Gracias, Warne. Mucho gusto. Fray José Heriberto. Muy buenas noches para todos y muchas gracias, Amparo, por esta ponencia tan buena, tan chévere. Me ha gustado mucho y justamente me ha llevado a reflexionar en este último aspecto que tocaba sobre la inteligencia del corazón, ya que pues ciertamente estamos en un mundo marcado por la expresión de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales Ujú. y puede que esto nos lleve a ver la pobreza y la brecha digital únicamente como problemas
Sin embargo, también pues yo me atrevo a pensar que la pobreza y la brecha digital pueden convertirse en una oportunidad ética y social para replantear el rumbo de la humanidad. La brecha digital, pues como lo sabemos o como lo hemos experimentado, pues es esa desigualdad en el acceso al uso y aprovechamiento de la tecnología, la falta de acceso o las diferencias de acceso al Internet, la disponibilidad de dispositivos, la alfabetización digital, la capacidad para usar la tecnología de forma crítica y creativa. Pues son algunos de los elementos que marcan esa brecha. Y organismos como la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones han señalado que millones de personas aún están excluidas del mundo digital, lo que profundiza otras formas de pobreza, como ya exponía, lo expresaba claramente Amparo. Y no hace falta ir muy lejos para darnos cuenta que esto es una realidad que toca nuestras puertas. Ujú, Paradójicamente, esta realidad también abre una posibilidad histórica y esa posibilidad nos lleva a cuestionar el modelo de progreso. ujú, ¿Qué entendemos por progreso o progreso para qué? ¿Progreso para quién? Si lo miramos centrado solo en la tecnología o en el crecimiento económico. Y eso debe llevarnos a reflexionar que las comunidades que viven en contextos de pobreza muchas veces conservan valores que el mundo hiperconectado está perdiendo. Se hablaba pues de la experiencia de ir a una cita o a una comida para reunirnos a ver el celular, pero aquí hay que ver que en estas comunidades que de pronto nosotros llamamos pobres o que las vemos como pobres, hay más solidaridad comunitaria, más relaciones humanas cercanas, más sabiduría cultural y espiritual y más cuidado del territorio y de la naturaleza. El Papa Francisco ciertamente supo ver esto. Y estas riquezas humanas pueden dialogar con la innovación tecnológica para ujú, crear modelos de desarrollo más humanos, modelos de desarrollo más sostenibles, modelos de desarrollo más espirituales. El desafío entonces no es solo conectar a todos a Internet o a las pantallas, sino garantizar que la tecnología fortalezca la dignidad humana, reduzca desigualdades, promueva la verdadera educación a la manera como lo planteaba Martín y fortalecer la participación social en donde pues haya una verdadera fraternidad. Y en esta perspectiva la tecnología debe estar guiada por la ética, indudablemente, que ponga en el centro a la persona, como propone el Papa Francisco al criticar la cultura del descarte y ujú, promover una cultura del encuentro, una cultura del cuidado. Muchas innovaciones sociales nacen precisamente en lugares donde hay escasez. Las ujú, comunidades que enfrentan pobreza suelen desarrollar creatividad para resolver problemas, redes solidarias, iniciativas comunitarias de educación y de comunicación. Y estas experiencias pueden inspirar a la sociedad global a construir formas de convivencia más justas, más solidarias, más humanas. De modo que la brecha digital puede convertirse en una llamada ética para la humanidad, ética para nosotros, para poder compartir el conocimiento, para poder democratizar la tecnología, para poder promover la inclusión digital y para poder fortalecer, desde luego, el tejido social. Entonces, en este sentido, pobreza y brecha digital no solo revelan desigualdades, también nos invitan a construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la dignidad humana y donde la sabiduría de las comunidades ilumine el camino hacia una sociedad más solidaria. ujú, Fray Heriberto, muchas gracias. Bueno, ujú, Amparo, creo que por lo menos que hemos encendido la velita del diálogo, de la conversación. Y claro, esto definitivamente requiere de mucho más tiempo, ¿no es cierto? sí, Pero el tiempo casi siempre es nuestro enemigo. Pero ujú, no,
de verdad darles gracias, Amparo, por los aportes tuyos en esta noche, a todo el grupo, a todo el equipo. Nosotros desde esta red de pastoral educativa lo que buscamos es que podamos generar espacios de reflexión, que a veces nos dedicamos a trabajar, pero a veces estos espacios de reflexión, estos espacios donde podemos compartir, sobre todo que estamos reunidos de varios países de Latinoamérica, y creo que esto es lo que hace valioso este encuentro, podernos encontrar como hermanos para pensarnos desde Latinoamérica, para pensar las dificultades, pero también para animarnos, para apoyarnos, para seguir creciendo. Como siempre, la invitación a que ustedes ojalá compartan siempre el enlace de hoy en 8 días. Nos estaremos encontrando también a esta misma hora, 6:30 de la tarde. Estaremos compartiendo otro espacio también, como les decía, de diálogo, y nos estaremos encontrando en torno al tema ecológico. Va a estar Moema desde Brasil. Entonces, qué bueno que también podamos seguir compartiendo estos enlaces con otras personas. Como siempre, la tarea es invite a uno, ¿sí? Si puede convencer a dos, buenísimo, pero invite a uno. Creo que esa es la tarea que ojalá podamos tener. Amparo, de verdad, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a la Universidad de La Salle, a la facultad, todo ese trabajo que tú haces también, porque no solamente es compartir unos conocimientos, sino que además tú nos traes toda la experiencia de aula, de trabajo con estudiantes, de retos que has tenido allí en construcción, de preocupaciones también tuyas ahí. Creo que eso es lo valioso en esta noche, ¿verdad, Amparo? Muchas gracias. Yo espero poder pasar por La Salle. Vamos a ver si por allá en abril, después de la Semana Santa, puedo pasar por la Universidad de La Salle, tomar un cafecito y seguramente conversar en torno a todas estas preocupaciones que están a nivel de la educación. A todos, muchísimas gracias. Me gustaría que me regalaran las cámaras, por favor, los que puedan abrir su cámara. Les agradezco para que tomemos un registro. Gracias. Eso a todos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ahí mi aplauso otra vez para todos y todas, de verdad, en esta noche. Muchas, muchas gracias. Eso, bueno, no sé quién más nos puede abrir sus cámaras. Gracias. Eh, en esta noche, ¿verdad? Agradecerles y bueno, quedamos con el compromiso de invitar a otras personas para que nos acompañen en este ejercicio que estamos haciendo desde nuestra red de pastoral educativa. No sé si Martín tiene algo que agregar, Ana Cristina tiene algo que agregar, que son parte de nuestro equipo de la red. Solo recordarles que para la próxima charla puedan escanear el código, el enlace, también para que tengan acceso al Zoom de la próxima charla y estaremos ahí en contacto. Y compartirlo, ¿verdad? Compartirlo para que se unan más personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas en esta noche. Como siempre, yo les regalo unos globitos ahí para que... Feliz noche. Feliz Muchas noche. Muy gracias, bien, buenas Bendiciones a todos éxitos y en noches. todas. todo. Gracias, Nos estaremos Amparo. viendo. Gracias. Gracias. Gracias, Amparo, y a todos y Que estén todas. muy bien. Bueno, Gracias. feliz noche. Gracias. Gracias.